a llevar unas 4/5 clases y ahí hacemos el primer parcial. Y para el segundo, vamos a hacer una reunión ahí en la facultad, somos pocos, vamos a pedir un aula. Vamos a hacer unos 4 o 5 grupos, ustedes son 14 creo, así que no más de 4 creo grupos. Vamos a hacer un trabajito de investigación cada uno, vamos a ir dando un tiempo, alguna clase de apoyo, sobre todo le voy a hacer una clase de apoyo sobre el uso del Arduino y programación del Arduino, que nada que ustedes no puedan hacer porque ya programan seguro y es muy básica la programación de Arduino. Después ponemos esos 3 urras y se acabó la cruzada. Así que bueno, nos largamos con esto. Cualquier cosa, como siempre, me atajan en el momento y seguimos. Esto es más que nada la primera parte de cosas que ustedes vieron en física, pero como esto lo vieron hace 2 años como mínimo y después no le dieron más bolilla, pues la carrera de ustedes no se dedica a estas cosas, por esa razón yo lo tengo acá. Repaso. Cuando hablo de generadores o de tensiones o de corrientes, ¿sí? Tensiones, B, y corrientes. En serie, la tensión total es igual a la suma, y cuando están en serie, la tensión total es igual a todas las tensiones, o a cada una de ellas. Para resistencias en serie, la sumatoria de todas las resistencias es la resistencia total. Para capacitores o condensadores, la capacitancia total es la inversa, 1 sobre la capacitancia total, es la suma de las inversas de las capacitancias de cada uno de los condensadores. Cuando tenemos conexión en paralelo, fíjense que esto es al revés, la tensión total va a ser la misma siempre, como era acá la corriente, y la corriente va a ser la suma de todas. Para resistencias, en vez de ser directo, es la inversa, y para condensadores es directa. Cuestiones que ustedes en física 2 la vieron seguro, pero creo que siempre es conveniente recordarlo. Ley de Ohm. Ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, la unidad es el ohmio, que un ohm es 1 voltio sobre 1 amper, y dice, en palabras, más allá de la fórmula, que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. De ahí sale la fórmula. Modelos matemáticos, de acuerdo a las leyes físicas. ¿Sí? Los modelos matemáticos son ecuaciones que representan las relaciones entre la entrada y la salida del sistema, algo nombramos de esto, y las ecuaciones estas de acuerdo a las leyes físicas que nos gobiernan el funcionamiento de todos los elementos del sistema. Nosotros no podemos escapar de esto, de la ley de Ohm, y ya vamos a ver después otra ley que se llama ley de Kirchhoff. Tenemos bloques funcionales que permiten definir los modelos matemáticos a partir de las leyes físicas que los vinculan para formar un sistema eléctrico y un sistema térmico. Acá tenemos los bloques funcionales de un sistema eléctrico. Acá se distinguen los activos de los pasivos. Los pasivos son bloques funcionales de un sistema eléctrico que son un capacitor, un inductor o bobina y una resistencia. Entonces, el elemento pasivo es un dispositivo que no requiere alimentación para operar. La resistencia está ahí. Cuando le mando corriente, produce una resistencia, pero no precisa estar trabajando con tensión permanente. Los capacitores lo mismo y las bobinas lo mismo. Bobinas o inductores, como le quieran llamar. Los circuitos integrales y los amplificadores son elementos activos,
porque sí necesitan la alimentación eléctrica para operar. El otro, con la electricidad, si no está ahí, no molesta para nada. Con un circuito integrado y un amplificador, si no tiene corriente, no sirve para nada. Una resistencia, la tensión es resistencia por la corriente, de donde la corriente es la tensión sobre la resistencia, la ley de Ohm. Hay códigos de colores, no hace falta, se los muestro nomás para que vean que esto es una resistencia. Y estos son los códigos de colores que hay. No, ustedes no van a calcular ni van a dar bolilla a esto, pero sepan que existen. Dice, ¿por qué tiene distintas rayitas de color? Bueno, si alguno hizo un colegio técnico, lo sabe. Si no, seguramente en física tampoco se lo explicaron porque no da para eso. Un capacitor, acá tenemos dos tipos de capacitores. Fíjense que obviamente son imágenes tomadas de internet, ¿no? La tensión o diferencia potencial depende de la carga Q entre las placas en un instante determinado. Y la tensión sobre el capacitor está dada por esta expresión. La carga sobre la capacitancia. Donde Q es la carga total entre las placas del capacitor y C es la capacitancia. Y la corriente que circula por el capacitor depende de la variación de la carga en función del tiempo. Variación de la carga en función del tiempo. Si empezamos a despejar esta fórmula, integramos y despejamos, Q, vamos a tener Q, la integral de I respecto de T, la tensión va a ser 1 sobre C. Bueno, acá tenemos todo y la tensión en el capacitor va a ser la capacitancia por la derivada de la tensión respecto del tiempo. Son formulitas que por ahí les sirven para algún tipo de ejercicios. El inductor o bobina, ¿sí? Para un inductor, la tensión depende de la variación de corriente que fluye sobre él. La tensión es la inductancia por la variación de corriente respecto del tiempo, de donde la corriente es 1 sobre la inductancia por la integral de la tensión respecto del tiempo. ¿Qué sucede con energía? La energía es corriente por tensión. En estos dispositivos, en un inductor, acá los tienen. De estos muchos no va a haber ejercicios para haber cambiado tanto el programa, pero tengo la obligación de por lo menos presentárselos. Después los definiremos en alguna clase si yo les presento algún ejercicio que les toque esto. Los modelos matemáticos, como dijimos, están basados en la combinación de los bloques funcionales y en este caso vamos a ver los eléctricos. Cómo combinarlos y relacionarlos. Entonces, lo que vamos a saber, como dicen en otras palabras, cuáles son las leyes que rigen estas relaciones. Primera ley, o ley de Kirchhoff, dice que la suma algebraica de las corrientes en un punto de unión de los circuitos es 0. ¿Qué quiere decir? Al circuito esta RI, esta I1, corriente 1, llega a este punto, sale para allá como I2 y para acá como I3. ¿Qué quiere decir? Que I1 es igual a I2 más I3, porque la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Nada más y nada menos. Primera ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Dónde está eso? Bueno, en un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las tensiones, no se me escapó esto. Bueno, hay un circuito cerrado, por imagínense, circuito como esto, la suma cerrada de las tensiones, que también lo pueden escuchar en algún libro como caídas de potencial, ¿vieron? La suma algebraica de las tensiones sobre cada elemento del circuito es igual a la fuerza electromotriz aplicada. ¿Qué quiere decir? La fuerza electromotriz aplicada es esta,
la tensión en el capacitor más la tensión en la bobina más la tensión en la resistencia van a ser igual a esta tensión aplicada. Bueno, lo que tenemos que analizar nosotros de acuerdo a Kirchhoff es el análisis de las corrientes que entran y salen del nodo y el análisis de los vallas de su circuito cerrado. Así planteamos las ecuaciones para combinar estos bloques funcionales y hallar que la función transferencia del circuito. Cuando conocemos la función transferencia del circuito, es posible hallar la respuesta ante las diferentes entradas que va a tener este circuito. Acá tenemos un ejemplo. I1, I3, I2. Primera ley de Kirchhoff, I1 es igual a I2 más I3, porque es las que salen de este nodo B. La tensión ya hablamos acá. La tensión hablamos del otro lado. Esta tensión de salida es igual a las tensiones en estos dos. Y esta de entrada es igual a la tensión de resistencia más la inductancia. Básicamente es eso. Acá lo tenemos escrito. Primera ley de Kirchhoff se verifica en un nodo B, que la suma es 0, entonces I1 es igual a I2 más I3. I1 es la tensión aplicada menos la tensión en la inductancia sobre la resistencia. Bueno, acá como calculamos las resistencias, son las fórmulas que ya vimos antes. Si vamos reemplazando, vamos a tener la tensión final igual a todo este entuerto que tenemos acá, que no es nada del otro mundo, que hay que calcularlo, hay que practicarlo. Insisto, esto ha bajado el tema al cambio de programa. Si no tienen ejercicios de estos cientos, con el jefe de trabajos prácticos, como yo tengo, ustedes son 12, 14, no me acuerdo, no pusieron jefe de trabajos prácticos. Entonces yo lo voy a hacer a mi manera sin problemas. Bueno, bloques funcionales y el mail de un solo parcial llegó ayer, antes de ayer. A ver, hoy es martes, debe haber llegado el miércoles a la noche o el lunes a la mañana. Los sistemas térmicos son más simples, solo tenemos dos bloques funcionales, resistencia y capacitancia. Acá tenemos una capacitancia, una carga térmica, en realidad es la capacitancia térmica, temperatura de este cuba con agua, la temperatura que mide esto, le pasa la carga térmica y esto el termómetro me mide con la T sub B por una barra que yo le coloco esto. Resistencia térmica es R TA menos TB sobre Q entre dos puntos A y B, punto A y B, la temperatura que tengo acá menos la temperatura que me tomo en la barra esa, y me da la resistencia térmica. Entonces, en un sistema térmico, R es la resistencia térmica entre los puntos A y B, T sub A es la temperatura del punto A, T sub B es la temperatura del punto B, y Q es el flujo de calor entre ambos puntos. A ver si está... No. Ahí está. El sistema térmico, el calor se puede transferir por estos tres modos: conducción, convección y radiación. La resistencia térmica será distinta a cómo se transfiere el calor. Si el calor se transfiere por convección, la resistencia térmica va a ser 1 sobre AH, donde A es, acá no lo puse yo, pero es el área a través de la cual se encuentra la diferencia de temperatura. H es un coeficiente de transferencia de calor
y R obviamente la resistencia térmica. La capacitancia térmica obedece esta fórmula, donde la capacitancia térmica es C, es una medida de capacidad de un sistema de acumular energía calórica, donde M es la masa del elemento y este C, su V, es la capacidad calorífica específica del elemento. Ustedes ya se estarán preguntando, ¿yo cómo sé? Son datos para los problemas, nada más. Pues esto ¿qué tenemos acá? Tengo un sistema donde Q1 es el flujo de calor interior del sistema y Q2 el flujo saliente de energía. Esto se define como una tasa de intercambio, T sub I, tasa de intercambio de energía del sistema entre estos dos. Entonces decimos que es el calor interior del sistema y Q2 es el flujo saliente. Si yo juego con las fórmulas que tenía antes, voy a llegar a esto donde M es la masa del cuerpo, C sub V es el calor específico, la variación de temperatura respecto del tiempo. Esto puede ocurrir si yo tengo un aumento de temperatura interna. Por ejemplo, prendí una estufa. La variación de la temperatura del cuerpo respecto del tiempo es esto de T sobre dt. C es la capacitancia térmica. En base a esta fórmula. Entonces, esto me da, acá a la larga, es el fundamento porque yo hablo solamente de dos bloques funcionales para los sistemas térmicos: resistencia y capacitancia. Ahí está. Solo dos bloques. Allá tenemos más. Tenemos tensión, corriente, inductancia, capacitancia. Acá tenemos resistencia y capacitancia. Bueno, vamos a ver cómo armamos un sistema térmico. Ya tenemos definidos los bloques funcionales, que son resistencia y capacitancia. Para ello, vieron que en el primer dibujo yo hablaba de la temperatura de la barra. Bueno, sumerjo a una cubeta que tiene un líquido, una barra metálica, y va a haber transferencia de calor del líquido caliente a la barra esa. Siempre lo que se transfiere es de la temperatura mayor a la temperatura menor. Ustedes sepan, se han de acordar por ahí, que que el frío no existe como valor. Lo que existe es la ausencia de calor. ¿Está bien? Por eso la transferencia térmica se hace de más temperatura a menor temperatura. Bueno, acá tenemos nuevamente la fórmula. Temperatura de la cubeta, temperatura del metal. Ya vimos también con lo otro. Y llegamos al modelo matemático para la temperatura de la barra T sub M cuando se sumerge en un líquido cuya temperatura es TL. Esto es este. Acá se llama TB, temperatura de la barra, temperatura del líquido, pero básicamente es lo mismo. Bueno, un ratito más. Estabilidad de los sistemas de control. Un sistema estable es cuando es estable un sistema. Definición. Cuando al estar sujeto a una entrada acotada, la salida también es acotada. Los sistemas a lazo abierto, SLA, ¿se acuerdan? Son estables. Por ejemplo, una máquina de golosina. Meto la moneda, sale el caramelo. Meto el billete, sale el caramelo. Hago el teléfono NFC y sale el... Exacto. En cambio, los sistemas de lazo cerrado pueden ser inestables. Por ejemplo, la mezcladora de una ducha.
El sistema es inestable cuando a una entrada finita le corresponde una salida infinita. ¿Qué es el error en estado estable? Es un error en estado estacionario o el error en estado estable o estado estacionario es lo mismo. Es el error que permanece después que desaparecieron los transitorios. ¿Sí? Acuérdense una ecuación que yo arranco, hay una oscilación hasta que va tendiendo a cero y, bueno, a partir de ahí es el error que queda. ¿De qué depende el error en estado estable? Del tipo de entrada. Si una entrada tipo escalón, o sea que no hay nada, yo enciendo la luz, llega a 220 voltios. Si es rampa, a medida que voy abriendo una canilla, va saliendo más volumen de agua. Y del sistema tipo 0, 1, 2, ya lo vamos a ver cuál es. Entonces, el error en estado estable, repetimos, es la diferencia entre la entrada y la salida de un sistema en el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Es cuando la respuesta está alcanzado el estado estacionario. Para ello tenemos estos dos teoremas. Teorema del valor final, teorema del valor inicial. El límite cuando el tiempo tiende a cero es igual al límite de la función, este es S por F, esta es la transformada de esto nos vamos a acordar, la transformada de esta función. Ustedes también la vieron en matemática 2, algo así, no sé. Y el final es al revés, cuando el límite, cuando la función tiende a infinito, el límite de la función transformada tiende a cero. Me salió Fourier, pero me escapó por no ver. Laplace. Esta es la transformada de Laplace de esta función y esta es la transformada de Laplace de esta función. Los sistemas de control, ¿cómo se clasifican? De acuerdo a la capacidad para seguir las entradas, sea, dijimos, escalón, rampa, parábola, una función de transferencia en lazo abierto, función transferencia GDS, de lazo cerrado con realimentación unitaria, va a tener esta forma. Como ven, este sistema tiene estos términos S sub n, para allá, en el denominador, que representa un polo de multiplicidad n en el origen. Ya vamos a ver, quédense con hasta ahí. Ya vamos a ver qué son los polos y ceros. Siempre de una función. Es un repaso esto, chicos. Ustedes lo vieron. Lo que pasa es que seguramente por la carrera que ustedes tienen, esto no lo vieron más. Esta clasificación se basa en la cantidad de integraciones en términos 1 de S, indicada en la función transferencia en lazo abierto. Un sistema es tipo 0 si n es 0, n es 0, o sea queda S solo. Un sistema es tipo 1 si n es igual a 1, un sistema es tipo 2 si n es igual a 2, etc. Esas son la clasificación de los sistemas de control. ¿De qué depende? Del término S sub n. Que sea 0, el sistema es 0, si ves 1 es 1 y así sucesivamente. Acá. Sistema tipo 0, 1 sobre S más 1. Acá ya es S a la 1, S al cuadrado, tipo 1, tipo 2. Si fuera un S al cubo, sería, insisto, esta S de acá afuera, ¿no? No la S de adentro es porque estamos calificando con función transferencia. Estas son funciones de transferencia bien burdas para comprender bien la clasificación de los sistemas de control. Sistema lazo cerrado. Y esto es importante para hacer algún ejercicio, que es reducción de un sistema con realimentación unitaria. Tengo este sistema y yo lo tengo que hacer con realimentación unitaria. Entonces yo agrego esto, un módulo, y esto lo opero.
¿Se acuerdan que esto habíamos hablado de que la función transferencia es, que sería S0 sobre S1, T sobre 1 más T por R, ¿sí? G sobre 1 más G por H, ¿está bien? De eso habíamos hablado. Bueno, esto está operado así. Se opera de esta manera. Al agregarle 1, le tengo que restar un 1, pues le agrego este. Opero esto, estos dos, T sobre 1 más T por este, o sea, G por H, G sobre 1 más G por H, y este es un T asterisco, entonces T asterisco es T sub S sobre 1 más 2. Ahí está la formulita de cómo funciona esto. Acá tenemos la función transferencia lazo abierto, un sistema lazo cerrado, una realimentación unitaria. Nadie pregunta nada, está ahí, ¿qué es? Es el error en estado estable. Después se los paso a esto, obviamente lo subo y se lo tiro. Acá tenemos el teorema del error final, para un sistema de lazo abierto, para un sistema de lazo cerrado. El error en estado estable para una entrada tipo escalón y una función transferencia tipo 0, las distintas fórmulas. Acá tenemos el error de estado estable. Bueno, vemos K sub P, después vemos que es el K sub P, pero estos son los transitorios y luego sigue parejo, paralelo al eje X, y esta diferencia con el eje X es el error en estado estable. Tiene que ver con distintos valores que acá tenemos. Una entrada tipo rampa y función de transferencia tipo 0 y tipo 1. Si analizan esto, error de estado estable infinito, o sea, cerrado, ¿no? Si este es tipo 0, U es igual a 0. Entonces el sistema es igual a esto. Y el límite me dice que el error tiende a infinito. Si el sistema es tipo 1, el error de estado estable es 1 sobre K sub B, de acuerdo a esta disquisición que tenemos acá. Y esto es lo que a ustedes más les interesa porque con esta tablita en un examen la pueden usar, al menos conmigo, y lo tenemos acá acotado a qué tiene cada cosa. ¿Está bien? El error en estado estable con una entrada escalón, un sistema tipo 0, tiene esta fórmula, es el error en estado estable, en tanto la rampa y la parábola es infinito. En un sistema tipo 1, como vimos recién, el error con una entrada escalón es un 0, el error en la rampa es A sobre K sub B, la parábola es infinito, y el sistema tipo 2, o sea que fíjense que a medida cuanto más grande es la n, más, acá el error es 0 directamente, y es A sobre K sub A. K sub B se denomina constante estática de error de velocidad. Es esto. Tengo una entrada rampa, esa distancia es K sub B. Acá tengo un error de estado estable de acuerdo a las perturbaciones. De esto yo en la clase que viene o la siguiente voy a hacer por lo menos 3, 4 ejercicios para que vean con pelos y señales y se los doy impreso para que no sea tanta mezcolanza. Yo tengo este sistema y bueno, tengo una señal de perturbación. Entonces tengo que arreglar esto, dejar esto otro y así llegar al error en estado estable que va a tener esa forma. Acá lo hago a este sistema
con realimentación unitaria y va a tener el error total, que va a ser la suma de los errores de ambos sistemas. Las perturbaciones pueden ser, este ejemplo, tengo algo que estoy calefaccionando, se abre una puerta, algo externo, y va a haber un error en estado estable adicionado al sistema por una perturbación. En cambio, en este caso, puede ser un sistema que esté medianamente estable y entra a fluctuar la corriente, entra a vibrar la plataforma, cualquier cosa. El error de estado estable va a ser G sub 2 por tita sub D. Acá va a ser el producto de los dos por tita sub 1, que me lo vengo sumando todo, más este error tita sub D. Este error en estado estable adicional al sistema por la perturbación. En un sistema a lazo cerrado, tengo la perturbación externa acá, GG, bueno, G sobre 1 más G por H, más tita sub D, 1 más G1, G2 por H. Esto se denomina error en estado estable adicionado al sistema por la perturbación. Este término modifica el efecto de la perturbación y se denomina rechazo a las perturbaciones. Es esto que sale de acá. La perturbación es esta y este es el rechazo a la perturbación. Sensibilidad a los cambios. En un sistema de lazo abierto, la función transferencia total va a ser G1 por G2 por G3. Tengo una alteración acá, entonces la función de transferencia va a ser alteración G1 por G2 por G3. En un sistema lazo cerrado, cualquier cambio en G1 es insignificante. Pero cualquier cambio en la trayectoria de la retroalimentación produce una alteración significativa en G1. ¿Cuál es el ejemplo? Este. Si está acá la alteración, en este G1, para la realimentación, ese me va a generar más problemas. Y bueno, chicos, media hora escasa. Muy bien. Esto tienen bastante para ir pensando, se los voy a subir yo ahora. Ahí. Yo lo voy a subir. Guido Julián Martínez se fue, estará enojado, pero bueno, es cosa de él. No, profesor, yo le voy a pedir, por favor, si puede ir compartiendo ejercicios de parcial, de final, lo que sea. No, yo no guardo nada. Eso yo le llamo basura y borro porque no alcanzan las capas. No, Piense que estoy dando esto desde el año 2000. Y hemos venido acomodándolo. Yo le voy a hacer ejercicios típicos a ustedes. Ok, porque hoy vimos mucha teoría, creo que fueron 40 slides y muchos conceptos. Entonces no, por eso les digo, yo la clase que viene, por lo menos, o la otra, porque si no le diría al jefe de trabajo práctico, ahora, che, quédate media hora más y ese ejercicio. Como no tenemos, le voy a preparar yo ejercicios, 4 o 5 típicos de esto, para que lo vean con pelos y señales. Si no, darles esto y tirar un ejercicio ahora es para... No tiene sentido. Si fueran electrónicos no tendría ningún problema. Les cuento esto y les tiro el ejercicio atrás ahora. Pero no son electrónicos, son informáticos. Así que... Totalmente. Comparto lo que me dice y lo que plantea. El tema es intentar bajar a tierra en términos prácticos lo que se vieron en estos 40 slides. No, está claro, pero por eso ya lo dije antes, voy a preparar la clase próxima, si alcanzo los ejercicios que pueda típico de cada cosa que fuimos hablando. Por lo menos 1 o 2. Pero ya lo planteo ahí, lo vamos resolviendo. Me parece perfecto. Y después se los paso. No me pidan que busque exámenes viejos porque yo no guardo. No, era un ejemplo. Si van a hacer hay profesores que usted. Yo no guardo nada. Cuando me dice hoy a la tarde para un examen de mañana a la noche o mañana a la mañana, me dice el director de cátedra, che, mañana tenés que ir al campus, tenemos final de comunicaciones, redes o esto que era teoría de control, que es tecnología de automatización.
o para la automatización. Listo, yo me pongo a pensar un poco, busco en algún libro, ahí, a ver, este ejercicio es interesante, vamos a tomar esto y ahí lo preparo. Perfecto. Y después borro, ya está. Sí, sí, más allá de dónde salen los ejercicios. Es bajar un poco en términos prácticos lo que acabamos de ver en 40 slides en 30 minutos. No, está claro, no hay problema. Perfecto. Lo van a tener. Yo esto se lo subo ahora y la clase que viene, los ejercicios que vamos a resolver, o los voy a traer resueltos, ya los van viendo ahí y después se los paso con el PowerPoint igual. Perfecto. ¿Listo? Sí. Una consulta. ¿Hay aula virtual? Sí. Ok. Hasta ahora está marchando. Yo subí la clase 1. Buenísimo. Sí, no puedo acceder. Ahora cualquier cosa le escribo. No, ya yo no sé si les conté a ustedes, pero la primera clase que fue el jueves anterior el primer día que empezaron las clases, ese jueves, yo subí al aula virtual la clase y llegó al curso de redes. Después lo borré de ahí y bueno, ahora ya las de comunicaciones anduvieron y las de redes también. Supongo que de esta va a andar también. Perfecto. Si no, me las piden por mail y listo. Bueno, nos vemos chicos, adiós. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.